Génesis, clase 5, audio 5. Muy bien, seguimos en el capítulo 24 de Génesis. Estuvimos viendo allí ese encuentro con Eliezer, con Rebeca, ¿no? Y la mano de Dios obrando para que finalmente Rebeca acepte ir a la tierra prometida a casarse con Isaac. Entonces vamos a leer lo que sigue ahí, capítulo 24, versículo 59. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien, aquí tenemos el epílogo de esta historia. Finalmente ahí la familia la deja ir a Rebeca, y ellos la bendicen. Es interesante la bendición, ¿no? Dice: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y acá vemos otro detalle, ¿no? Que nos muestra este periodo de tiempo, el cual estamos viendo aquí en Génesis. El periodo posterior al diluvio, la tierra había quedado desierta, solamente Noé y su familia. Y aquí unos 300, 400 y pico de años después, aún la tierra se seguía poblando, aún la tierra no estaba muy poco habitada en comparación con lo que es ahora. Y ahí era la ambición de cada clan, de cada familia, el poder tener una descendencia numerosa, el poder que de ellos pudiera surgir una nación importante, que pudieran ser victoriosos frente a sus enemigos, que pudieran tener tierras extensas. Esa era un poco la ambición o el anhelo de los clanes familiares en aquellos tiempos. Y acá lo vemos muy patente, ¿no? ¿Quién oraría así hoy en día? O sea, ¿quién, si quisiera darle una bendición, oraría por un hijo, un recién nacido, o una mujer que se va a casar, que dice, bueno, que sea madre de millares? Y, o sea, estamos en un tiempo totalmente distinto, pero al ver esto aquí escrito, entendemos entonces cómo en aquel tiempo era diferente y cómo este es un relato histórico, porque está precisamente reflejando el espíritu de la época, ¿no? Pero muy bien, ahí están entonces bendiciendo a Rebeca, y Rebeca va a emprender el viaje, le dan doncellas, camellos, y van con el hombre, y ahí se fueron volviendo a la tierra prometida. Y dice ahí, este es un encuentro muy romántico, ¿no? De la mejor telenovela, podríamos decir hoy en día, pero ahí se va a cruzar justamente con Isaac, que había ido a meditar, y ella le va a preguntar, Rebeca, al criado: ¿quién es este hombre que viene ahí hacia nosotros? Dice: él es mi señor. Y ella se toma el velo y se cubre, ¿no? El velo era una parte muy importante de la vestimenta de la mujer en aquel tiempo. No siempre se usaba, sobre todo en el campo, no se usaba todo el tiempo, pero el hecho de que ella se pusiera el velo al encontrarse con su futuro esposo era como una señal de sumisión y de respeto a quien habría de ser su esposo, ¿no? Y el versículo 67 dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Su madre había muerto hacía un par de años. Se ve que todavía estaba la tienda, no habían desarmado la tienda de su madre. Y dice: y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien, y entonces aquí
tenemos, ¿no? Ya ahora la palabra de Dios, Génesis se va a estar centrando más en Isaac y ya terminando el último tiempo de la vida de Abraham, ¿no? Y estamos en la segunda generación de los patriarcas, ¿no? Como la mano de Dios, ahora Abraham, un hombre que tuvo que empezar todo de cero, salir de la tierra, ahora Isaac, un hombre que lo heredó todo, bendecido desde su nacimiento, protegido por Dios, que fue dócil, ¿no? Y vemos cómo este matrimonio, esta familia empieza de la mejor manera posible, ¿no? Realmente empiezan de la mejor forma posible y con fe, de parte de Isaac, que fue sumiso a la voluntad de Abraham, y de parte de Rebeca, ¿no? Que ella por fe también salió ahí al encuentro de un matrimonio y de un futuro y de una promesa de Dios, ¿no? Y entonces ahí vamos a seguir con esta historia. Pero ahora pasamos al capítulo 25 y vamos a ver el epílogo de la vida de Abraham. Dice el capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Centura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumín. Y hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida, Elda, todos estos fueron hijos de Centura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het, y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel y Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Muy bien, y acá tenemos esta crónica donde nos cuenta cómo fue la posteridad. Y acá vemos que Abraham, después de Sara, él va a tomar otra mujer, y Centura. Y ella le va a dar ahí hijos también, 6 hijos, ¿no? Y bueno, ahí vemos, Abraham va a tener más hijos, pero él los va a enviar lejos, y los va a enviar a otra tierra. Eran hijos de concubinas. Los hijos de concubinas no tenían los derechos del hijo de la esposa. Entonces no podían heredar, y entonces él les va a dar, no va a ser como hizo con Ismael, que lo echó así de una, por lo que había dicho Sara, pero sí los va a mandar lejos, les va a dar cosas, les va a dar dones, regalos, y los va a mandar lejos que vivan en otro lado, ¿no? Y acá tenemos que Abraham muere a los 175 años, y ahí aparece nuevamente, después de todo este tiempo, Ismael, porque dice que los sepultaron Isaac e Ismael, que son los 2 hijos mayores. Ellos fueron ahí los que los sepultaron en la cueva de Macpela, ¿no? Y tenemos ahí, de alguna manera, el Espíritu Santo nos deja ver que Ismael no perdió todo contacto, si bien fue expulsado, fue echado, fue un drama en su momento, en la vida de él, seguramente, en la vida de Abraham, pero ahí, al final de la vida de Abraham, lo vemos de nuevo ahí a Ismael,
enterrando a su padre, ¿no? Quizás en los últimos años de Abraham él pudo volver a tener contacto con Ismael, ¿no? Quizás era una cuenta pendiente de su corazón, y bueno, vemos la bondad y la misericordia de Dios, ¿no? A pesar de todos los errores que pudo haber cometido Abraham, Dios es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Y Dios iba a cumplir su promesa inclusive con Ismael, y ahí va a nombrar a los hijos y a los príncipes que salieron de Ismael, dónde iban a habitar, ¿no? Dios, si bien uno dice, bueno, pero Ismael no era el plan de Dios, fue un pecado de Abraham y de Sara, sí, pero aún así, Dios en su misericordia y por amor a Abraham, él iba también a bendecir a Ismael, y eso también nos muestra el carácter del Dios Santo que tenemos.